Muy buenos días de nuevo aquí en la clase de Historia del Mundo. Como estamos bien sobre tiempo y realmente nos queda solo muy poco clases, tenemos varias materias que queremos cubrir y entrar a la parte de Roma, y entonces voy dando a ustedes varias tareas para avanzar y lo voy a darlo una vez. Estamos empezando con el página 99 hasta la final de esta parte, que creo que es que 100 algo, todo de Roma. Entonces yo quiero que ustedes avancen y mire, lea y viene preparado por las siguientes clases y que dar un resumen de estos estudios. Hoy, antes de seguir en la clase de nuevo, quiero dar la bienvenida al hermano Rubio, que está acompañando a nosotros esta tarde. Hermano. Gracias por la invitación, y una vez más estamos aquí para apoyar este estudio tan importante que nos ayuda a entender un poco más acerca del mundo en el que nos movemos debido a la historia, lo que nos ayuda a avanzar en nuestros estudios. Hermano, antes de seguimos en la siguiente clase, me gustaría que dar, también yo voy a hacer unos comentarios, pero habla del el koine. Koine es muy importante para nosotros en los estudios bíblicos. Claro, el griego que conocemos hoy en día, el griego moderno, no tiene nada, o por decir algo, es muy diferente al griego koine del que estamos hablando, que fue establecido en la época justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante resaltarlo? Porque en esa época, bajo el imperio de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, se estableció la biblioteca, podemos decir, más grande que ha existido en el mundo, y el idioma universal en su momento era el griego koiné. Ahí fue donde muchos de los libros que se conocen fueron escritos, fueron traducidos a este idioma, y todos hablaban en griego, se escribía en griego koiné, y allí se estableció, digamos, el lenguaje universal en el cual nuestros textos del Nuevo Testamento fueron escritos. Por eso es importante también, cuando usted esté estudiando griego, que examine un poco e investigue cuáles son los orígenes del idioma para poder entender muchos de los conceptos que allí se manejan. Muy bien. Sí, es que solamente agregando a hay el idioma, por el avance de la conquista de Alejandro Magno, entonces todo el mundo hablaba griego. Los profesores, los niños fue educado en el idioma griego. Entonces el idioma mundial en esa época fue griego. Y eso fue muy importante en la cuestión de la preparación de la venida de Cristo, porque cuando Él vino, todo el mundo donde uno pudiera ir, pudiera avanzar y hablar en un idioma griego, y la mayoría de la gente pudiera entender, comunicar. A propósito, yo creo que en parte, como el mundo está avanzando, acercando por la pronto segunda venida de Cristo, también hoy en día el mundo está unificando también bajo de prácticamente un idioma universal, es inglés. Por esta razón es otra de las razones que estoy como director y presidente del seminario. Estoy obligando a todos ustedes que están mirando a aprender inglés, porque es bastante importante. De todas formas, cuando ya vino Cristo, ya ellos tenían la escritura del Antiguo Testamento, el Septuaginta, que fue escrito en griego. Koine es importante porque es un idioma no vivo, sino muerto. Es una lengua muerta. Este idioma, lo que está. Inglés constantemente está cambiando. Koine, lo que fue escrito, así es. La forma que ellos hablan griego, algo es parecido, pero no es el mismo del antiguo. Por eso, cuando tú aprendes algo de griego, es el idioma koine.
Bueno, ¿tiene algo más, hermano, para decir antes No, de yo creo seguir? que está bien, podemos continuar con nuestra siguiente lección que tiene que ver con Roma y su fundación, el establecimiento del Imperio Romano. Bueno, vamos ahora a la página 99 que se habla Roma en preparación el mundo por Cristo. Yo estaba brevemente hablando de este antes, pero aquí se habla de la península Italia. Es una localización, lugar, Roma, es la ciudad principal, es dentro en el Mediterráneo. También es antes de los Alpes, que las montañas que está hacia el norte. Y hay tres islas, Sicilia, Sicilia Sardina y y Córcega, Córcega. que es mucho más pequeña, y Malta, donde eso fue donde el apóstol Pablo sufrió El naufragio, ¿no? Aquí, si ustedes tienen unos lugares geográficos, habla brevemente, vamos a simplemente cogiendo resumido, la gente temprano de Italia, los ancestores fueron romanos de Indo-Europa, Son indoeuropeos. Sí. por lo cual que fue nombrado la tribu Italí, era nombrado la Italia hoy en día. Está muy relacionado, muy cerca de los griegos. Eso fue dentro de 1500 y 1000 antes de Cristo. Eso más o menos es dentro del tiempo, el periodo del Éxodo en la Biblia y el reinado de Salomón. Una de los tribus de Italia era los latinos y ellos quedó ahí cerca del río Tíber, a la parte oriente del centro de Italia. Y eso es tradicionalmente de donde se más tarde va a tener muchos de los escritos, los latinos, que vienen en parte de este. Una gran influencia sobre la sociedad romana en los años formativos, fue la cultura helenística, y de ahí nosotros tenemos los etrusianos, Los etruscos. etruscos, y los griegos, que formó, ellos realmente eran grupos que les gustaba marineros, y ellos cogió sus barcos y fue a toda parte de Asia Menor, de Italia, más o menos de 800 años antes de Cristo. Ellos quedó en Etruria, Sí. norte de Latium, y ahí se ganó control de los latinos, y dominaba la vida de romanos por más o menos 2 siglos. Ellos presentó la cultura griego a los primitivos romanos y edificó sus templos, pavimentó las calles, construyó un sistema de agua, Del acueducto, sí. acueductos y de agua sucio. Sí, son los primeros drenajes que existieron en una ciudad bien constituida, entonces ellos tenían su sistema de drenaje de aguas negras. Y fuera de ellos enseñaron a los romanos de trabajar con cuero, con metales y cómo hacer muebles y herramientas de guerra y todo esto. Yo sé que eso sí tuvo una parte muy importante en la estructuración, formación de los romanos. Hay dos grupos, que la clase de arriba, la clase de abajo, son los patricianos, ¿cómo es? Los patricios. Patricios. Los patricios que eran los de la sociedad, la parte alta, los de estrato más alto. Y los pocos bajos, ¿cuáles? Plebeyos. Los plebeyos. Plebeyos. Los plebeyos, que todavía se conoce el término o se continúa utilizando para las personas más pobres de la sociedad. Bueno, más o menos en 700 años antes de Cristo, los griegos empezó a colonizar el mundo del Mediterráneo. Y ellos se quedaron en la parte sur de Italia y Sicilia en gran números. Y después de
146 antes de Cristo, cuando Roma lo hizo Grecia y Macedonia provincias,